en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra, es la palabra del Señor. Y de ahí la utilidad que la palabra tiene para nuestra vida. El apóstol Pedro, haciendo mención a la importancia de la palabra, en la segunda carta, capítulo 1, 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada, amén. Y si bien ha sido escrita por hombres, sin embargo, el Señor es el que dio esta inspiración. Toda la Escritura, dice el texto de Timoteo, es inspirada por Dios, y Pedro aquí dice que los santos hombres que Dios utilizó para esto fueron inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante para nosotros, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, es un libro como cualquier otro, ¿no? Sin embargo, para nosotros tiene la importancia de que es el libro de Dios, es el libro que Dios nos ha dejado a nosotros, y que a través de este libro, a través de esta revelación escrita, nosotros podemos realmente saber quién es Dios primero y cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Amén. Qué buena cuestión esta, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero muchos dicen, la Biblia la escribieron los hombres, personas en diferentes épocas. Calcule que hay una amplitud de tiempo inmensa dentro de la Biblia, entre Génesis y el Apocalipsis. Sin embargo, todos los que escribieron fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Esta es una evidencia interna de la Escritura que nos revela que la Escritura viene o nos ha llegado por inspiración divina. Yo quisiera tocar brevemente, no como un mensaje o una prédica, sino para que podamos considerar la Biblia en cuántos aspectos, y por supuesto que no agotamos en esto que voy a decir en esta mañana todo lo que la palabra de Dios realmente importa para nuestra vida, pero por lo menos vamos a tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. La palabra de Dios es la que produce fe, amén. No vamos a buscar en la Biblia todos los textos, porque justamente basé todo esto que vamos a decir en textos bíblicos. Romanos 10, 17 dice el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe que necesitamos llega y viene a nuestra vida por el oír la palabra de Dios. Es tan importante la fe que el apóstol Pablo dice, cuando le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 2, en el verso 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que produce Dios en nuestra vida. La fe no la producimos nosotros.
No es que decimos, Señor, bueno, tengo que tener más fe, tengo que esforzarme para tener más fe. Es algo que yo puedo subirlo o bajarlo. Realmente es Dios el que nos da la fe. Es una dádiva de Dios, es un don de Dios. Don quiere decir regalo también, que Dios nos da para que nosotros podamos apropiarnos de esta maravillosa bendición y, por supuesto, por sobre todas las cosas, de la salvación, que es el regalo más glorioso y precioso que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos es un fiel defensor de esto. En el capítulo 1, versos 16 y 17 dice un texto que lo podríamos, si usted lo conoce, decirlo juntamente conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la Biblia, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y ahí no se acuerdan tanto, ¿vio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Que podamos recordar los dos versículos, no solamente el 16, sino también el 17, que podamos saber que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, el que ha sido justificado por Dios, vivirá por la fe. Siempre que digo esto, pienso en las dos situaciones, en que recibimos esta vida por la fe y tenemos que vivir esta vida por la fe. No son iguales las dos cosas. Amén. La recibimos por la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, abrimos nuestra vida y creemos en el Señor y recibimos esta justificación de vida. Pero también tenemos ahora el gran desafío de que debemos vivir por la fe. Amén. ¿Usted vive por la fe? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La fe tiene un poder creador. La palabra de Dios tiene un poder creador. Hay algunos textos muy interesantes, hay muchísimos textos, yo solamente tomé algunos. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos, comprendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿De qué manera entendemos que fue constituido el universo? Por la fe. Por la fe. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo, que no fue una explosión del Big Bang, sino que Dios fue el creador del universo. Amén. Y por la palabra de Dios que nos revela tal cosa. De modo que lo que se ve, todo lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. Amén. Qué importante esto, ¿no? Porque hoy hay tantas teorías y se habla tanto hoy, ¿no? En 2 de Pedro 3:5 dice, hablando Pedro de aquellos que un poco se burlaban de que desde el principio de la creación parece que todas las cosas están así, y dónde está la promesa del advenimiento del Señor y de las cosas que están profetizadas. Entonces el apóstol Pedro responde, como decía Lucas hoy, un Pedro con un fundamento ya en su segunda carta muy importante, con el conocimiento de Dios y de su palabra. Dice estos, a ver si por favor los chicos no lo pueden cuidar un poquitito. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que, fíjese, el apóstol Pedro está diciendo esto, ¿no? Ignoran, pero porque quieren ignorar, voluntariamente. No quieren aceptar de que Dios es el creador y que Dios hizo todas las cosas. Por supuesto, tenemos el gran testimonio del primer libro de la Biblia,
el libro de Génesis en el capítulo 1, donde Dios dice de qué manera creó. Y dijo Dios, y fue hecho. Pronunció la palabra de poder. ¿Usted cree que esa palabra sigue teniendo poder para crear? Yo a veces pienso cuando dice en el Nuevo Testamento que hemos sido creados en Dios para la justicia y la santidad de la verdad, como un nuevo hombre, estoy pensando en el acto creador de Dios, que Dios está creando en nosotros una naturaleza ya no de bajos instintos como la carnal, la humana, sino una naturaleza espiritual para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esta es una creación de Dios. Por supuesto, hay muchos textos. 2 Corintios 5:17 dice que somos criaturas del Señor. ¿O no es así? Claro, amén. Todos los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, nuevas creaciones de Dios. Amén. Así que lo viejo quedó atrás en el pasado y ahora vivimos en novedad de vida para la gloria y para la honra de Dios. Tenga en cuenta que el poder de Dios, sí, a través de su palabra sigue obrando y creando cosas, es decir, cosas que no vemos, pero que a partir de la palabra de Dios comienzan a hacerse evidentes, como los milagros y las maravillas que Dios hace también en nuestra vida. ¿Usted cree en el poder creador de la palabra? Gloria sea el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice la Biblia que es fiel y es verdadera. En el libro de Apocalipsis está esta mención. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, me dijo. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué hermoso, ¿no? Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera, ¿usted cree que el Evangelio es la verdad? Algunos dicen, ¿ustedes creen que tienen la verdad? Claro que creemos que tenemos la verdad. Porque hemos recibido la palabra verdadera del Evangelio. Santiago, en el capítulo 1, verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es la verdad. Dios es el Dios de verdad. Dios es el Dios de verdad y su palabra es verdad. Y así como la palabra de Dios y como Dios es verdad, es la única verdad. Y también es la verdad absoluta. Esto tiene que tener tiene que estar bien calado en nuestro corazón. Hoy se dicen muchas cosas, pero la única verdad está en Dios. La única verdad está en Cristo, que Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo tengo la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y es la verdad absoluta. Todas las demás verdades que se puedan conocer en el mundo son totalmente relativas. Todo en el mundo es relativo, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta para nuestra vida. ¿Qué le parece? ¿Puede decir amén a esto? Podemos decir amén a lo que enseña la palabra. Y también dice fiel, además de verdadera. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra fiel, retenedor de la palabra fiel. ¿Usted retiene la palabra fiel? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos esta palabra que es una palabra fiel. El Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Con fidelidad. Dios es fiel a su palabra.
Bien dice en el Nuevo Testamento que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y que la palabra de Dios permanece como verdad y como fidelidad. Es algo que realmente para nosotros es muy importante. Debemos depositar entonces en ella toda nuestra confianza, porque es la verdad y porque es una palabra fiel. Nunca falla, es genuina, es certera y es inmutable. No cambia. La palabra del Señor es la palabra que dura por toda la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Cuando miramos la carta a los Hebreos, hay algo que en un tópico muy finito, dice la inmutabilidad de su consejo, de su palabra. Allí el escritor de la carta a los Hebreos habla de que es imposible que Dios mienta, porque hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, dos cosas inmutables. Y habla, la primera, por la inmutabilidad de su palabra, por la inmutabilidad de su consejo. Y cuando seguimos leyendo un poquito en la carta a los Hebreos, encontramos la segunda inmutabilidad que menciona, que es la de su sacerdocio. Él tiene un sacerdocio, un sumo sacerdocio que es para siempre, como bien dice el apóstol Pablo, que Él vive siempre para interceder por nosotros. Qué maravilloso que podamos tener esta confianza en la palabra de Dios. La palabra en general ha perdido toda validez. Tal vez hace muchos, pero muchos años atrás, la palabra tenía alguna validez. Solamente una palabra podía darse como algo firme. No había necesidad de firmar nada para que certifique o para que asegure de que esa palabra se cumpla. Todo eso pasó a la historia. Todo eso pasó a la historia porque la palabra de los hombres tiene esa característica, pero cuidado porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera y la palabra de Dios se cumple. Amén, hermanos. No necesitamos absolutamente nada más que creerla y aplicarla en nuestra vida. La palabra de Dios sana. ¿Sabía usted que la palabra de Dios sana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alabado. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué poderosa la palabra del Señor, ¿no? Así como tuvo poder para crear todo lo que vemos de lo que no se veía, es poderoso para restaurar nuestra vida y darnos sanidad. Aleluya. Para poder realmente ser libre, para poder recibir la verdadera sanidad del Señor. En Proverbios 4:20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. El consejo que viene. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Quiénes creen en esta palabra? ¿Creen esta palabra para aquellos que ponen o inclinan su oído y no apartan sus ojos de ella, que la guardan en su corazón, que las ponen por obra? Hay sanidad, hay vida y hay sanidad, como dice la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿no? Jesús utilizó la palabra para hacer obras. Yo leo solamente un versículo, el de Mateo 8, 16 y 17. Dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, estando él allí en Capernaum. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho en la palabra por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Cree usted esta palabra?
Creen esta mañana esta palabra. Tal vez hay necesidad, hermano, de poder confiar y creer en lo que está escrito, aleluya, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sana. Jesucristo dice que dio la palabra, pero dice para que se cumpliese lo que está en la palabra, en la profecía. Entonces llevó Él todas nuestras enfermedades y dolencias, tanto las espirituales como las físicas, por supuesto las psicológicas y quién sabe cuántas otras. Amén. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía. Hoy se leí un versículo también. Lámpara es a mis pies tu palabra, del Salmo 119, 105, que lo sabemos de memoria. A ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, ¿no? Es lo que ilumina el sendero donde debemos andar, guía nuestro camino. Necesitamos que el Señor nos guíe. ¿Usted necesita que el Señor lo guíe en el camino? El salmista en el Salmo 139, 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, en el camino eterno. Guíame, Señor. No soy yo, no tengo todo el conocimiento por mí mismo de poder saber qué es lo que tengo que hacer, pero necesito que el Señor me guíe. En el Salmo 25 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Debemos realmente seguir la instrucción y la guía de la palabra de Dios para el caminar de nuestra vida cristiana. ¿Estará usted dispuesto a seguir el consejo de la palabra del Señor para vivir en esta tierra? Es como decimos, la palabra de Dios es infalible, no se equivoca, no falla. La palabra de Dios es verdad. Necesitamos la guía de su palabra para poder dar pasos firmes y caminar hacia la meta señalada. ¿Cuál es la meta señalada? ¿Sabe que tenemos una meta nosotros los cristianos o que caminamos para cualquier lado? Tenemos una meta y esta meta es llegar al cielo, a la presencia de Dios. Es un camino que tenemos, que el Señor nos ha preparado para que podamos llegar a esa meta, que podamos verdaderamente saber que entonces para esto la palabra de Dios es la regla infalible de fe y de conducta, la guía que necesitamos para no desviarnos. Dice que los que podemos andar de esta manera, esto apelando un poco a lo que dice el profeta Isaías, aunque seamos torpes no nos vamos a desviar. No hace falta que seamos muy iluminados intelectualmente, pero si creemos y si confiamos plenamente y recibimos y seguimos la guía del Señor, seguramente no nos vamos a descarriar. Amén. Por torpe que seamos, no nos vamos a descarriar porque Él es el que nos está guiando. Él es el que, como dice la palabra de Pedro allí, que estamos siguiendo sus pisadas. Amén. No hay mejor que eso, seguir las pisadas del Maestro. Otra cosa que dice la palabra, o que hace la palabra, es producir gozo. ¿A usted le produce gozo la palabra? Hay alguno que dice, la palabra es un palo, me dio un palo, me dio un... Pero la palabra de Dios tiene que ser para gozo de nuestra vida. El Salmo 119, 111, el salmista dice, por heredad he tomado tus testimonios, tu palabra. Quiero decir que en el Salmo 119 está la forma más variada de llamar a la palabra de Dios, testimonios, consejos, ¿no? De mil maneras. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Porque son, fíjese lo que dice, el gozo de mi corazón. He tomado tu palabra, Señor, porque en esto me gozo. Tu palabra me produce gozo, Señor. Me gozo. Siempre que hablamos del gozo, creo que el otro día predicábamos y decíamos el gozo del Señor en nuestra vida. La revelación de Dios en nuestra vida tiene que ser para gozo. La palabra de Dios tiene que ser para gozo. Jeremías
con una forma muy especial en el capítulo 15, verso 16, dice, fueron halladas tus palabras, y mire lo que dice, yo las comí, las incorporé a mi vida, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿A usted le trae gozo escuchar la palabra? ¿O venimos esquivándola? A ver si que no me pegue la palabra. No, use el escudo para esquivar los dardos de fuego del maligno, pero no vaya a usar el escudo para atajarse de la palabra de Dios, porque debe producir gozo. ¿Qué mayor gozo que Dios nos revele a través de su palabra lo que Él tiene para nosotros? Jeremías decía esto, hallé tus palabras y las comí. Algo que comemos se hace parte de nuestra vida. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué hermoso que podamos comprender esta verdad. En 1 de Tesalonicenses 1:6 dice algo interesante el apóstol Pablo. Y vosotros, diciéndole a los de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo y los que lo acompañaban en su ministerio, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de una situación muy difícil, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra ¿con qué? Con gozo. En medio, no porque era todo un jolgorio, estábamos todos de fiesta. Ellos la recibieron en medio de gran tribulación y les fue, a pesar de la gran tribulación que los rodeaba, motivo de gozo por el Espíritu Santo. ¿Se anima usted a recibir esa palabra en esta mañana? Y que pueda producir ese gozo. Ay, pero mire, tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones, cuántas cosas que puedo. Reciba la palabra y recíbala con gozo, porque el Señor a través de la palabra puede obrar cosas maravillosas en su vida y gócese en la palabra gloriosa del Señor. Amén. Otra cosa que hace la palabra es transformar nuestra vida. Transforma nuestra vida. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová, la palabra de Jehová, es perfecta. Algo perfecto es algo que no se puede mejorar. Es perfecta la palabra de Dios. Y mire lo que produce. Convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero convierte nuestra vida, nos transforma. Todos necesitamos ser transformados cuando conocemos al Señor. ¿O no es así? Porque venimos con nuestras cosas en el mundo, nuestras mañas, nuestro modo de vida, Cuando venimos al camino de Dios empezamos una vida nueva. Y ahí empieza una verdadera transformación. El que comienza en nosotros la buena obra, la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Estar expuestos al poder transformador de la palabra. Estar expuestos, un poco con lo que escuchábamos hoy. Oír la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. ¿Ama usted la palabra de Dios? Usted cuando hay algo que ama, lo trata de tenerlo lo más cerca posible. Necesitamos estar, si creemos que transforma, y tiene el poder para transformar, necesitamos estar expuestos a ese poder transformador de la palabra y oírla, leerla, meditarla, escudriñarla, como dice, como a tesoros, como si fuera algo de muchísimo valor, como lo es, y amarla con todo nuestro ser, seguramente producirá una maravillosa transformación en nuestra vida. Amén. Porque tenemos que ser transformados, hermanos. Todo lo que aprendimos en el mundo, siempre nuestro pastor decía, no sirve para nada. Para nada. Lo que traemos del mundo, déjelo afuera. Y ahora el Señor lo va a transformar
y va a poder vivir una vida totalmente diferente para la gloria y para la honra del Señor. Por eso dice el profeta Ezequiel en un texto muy conocido, creo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros también, ¿no? Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne dócil, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? Mire qué transformación. No es nada fácil la transformación. Nos tiene que cambiar el corazón, sacar el corazón de piedra y poner un corazón dócil. Tiene que renovar nuestro espíritu, que puede ser irascible, que puede ser un espíritu rebelde, y darnos un espíritu también donde pueda realmente el Señor obrar. El Señor nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias y ahora, como dice la palabra, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que podáis cumplir con todo lo que yo les estoy diciendo en la palabra. Y que ustedes puedan ser mi pueblo y que yo pueda ser vuestro Dios. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Usted ha notado alguna transformación en su vida desde que conoció al Señor? Hay alguno que dice, yo soy como mi abuelo. Yo tengo el carácter de mi abuelo, más allá del parecido fisonómico. Yo tengo el carácter de mi abuelo, tengo el carácter de fulano, Y sabe una cosa, nosotros tenemos que ser transformados y tener el carácter de Cristo. Porque en definitiva la obra a la cual estamos expuestos es la transformación que el Señor quiere hacer de nuestra vida para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Usted nota que el Señor está haciendo esta transformación en su vida? ¿Nota que el Señor está haciendo esa transformación? Y si no la está haciendo, no es porque no quiere o porque el Señor está distraído, es porque tenemos que estar realmente expuestos al poder de la palabra de Dios y al poder del inspirador de esta palabra, que es el Espíritu Santo, que es el que va moldeando y modelando nuestra vida para la gloria del Señor. Es eterna la palabra de Dios, también lo leímos hoy. La palabra de Dios no se termina, no se vence, no tiene fecha de vencimiento. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y el texto de 1 Pedro, que también lo hemos leído, que somos renacidos, no de simiente corruptible, carnal, sino incorruptible, espiritual, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y más adelante dice, en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y mire lo que termina diciendo el apóstol Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Esta palabra eterna, esta palabra gloriosa, que es la que puede obrar en nuestra vida y que sabemos que es una palabra que estará eternamente inmutable. Dios no es un Dios que cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, ya lo saben, este también lo pueden decir conmigo, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poder de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, entra, penetra en nuestra vida cuando le damos lugar, ¿no? Penetra en lo más profundo
de nuestro ser. Entonces, que el Señor nos ayude. La palabra de Dios siempre viene con un propósito a nuestra vida. Ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que mire el propósito de la palabra del Señor. Viene con un propósito. No es que viene y nos pega un puñalazo y se penetra hasta ahí y nada más. No, tiene un propósito que es maravilloso, poderoso para con nuestra vida. Escudriña nuestros pensamientos, nuestros deseos, examina las intenciones de nuestro corazón, de manera que nada queda encubierto delante de su presencia. Todo, dice el texto, está totalmente desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Sabe este poder de la palabra, no? Es viva y es eficaz. La palabra nos alimenta, es el alimento. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento espiritual que puede fortalecer nuestra vida. Y en este sentido tenemos la enseñanza en la palabra, que es el alimento espiritual cuando recién comenzamos a conocer al Señor, y es como la leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Para aquellos que son niños en Cristo, que recién han conocido la palabra, que recién han conocido el camino de Dios, la palabra de Dios es tan importante como el biberón que usted le da al bebé. Es importante darle la leche espiritual. Y dice no adulterada, no cambiada, la palabra como está escrita. Pero también es la palabra que cuando vamos creciendo ya no es el biberón. Es la palabra que se transforma en un alimento sólido, en un alimento que pueda ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, a alcanzar madurez espiritual. Ahí está. Sin la palabra de Dios, si no nos alimentamos, nos volvemos raquíticos y morimos espiritualmente. Si a un chico usted no lo alimenta, y no solo a un chico, si una persona no come, a la larga se muere. Necesita imperiosamente, pero para que se desarrolle sano, tiene que alimentarse debidamente de la palabra del Señor. Así que Dios tiene para cada uno. Si es un niño en Cristo, el Señor tiene la leche espiritual no adulterada. Y si ya es un creyente que tiene más tiempo y ya ha crecido y está desarrollando su vida, ya tiene que comer, como dije el otro día, el churrasco, a lo mejor el alimento sólido para que pueda fortalecerse y para que pueda desarrollar su vida espiritual y alcanzar la madurez en su vida cristiana. Nos alimentemos de la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe que es gratis? No es gratis ir a comprar alimento hoy afuera, ¿no? Se habla mucho de los precios y de cosas, bueno, ni hablar. Pero el alimento que Dios nos da a nosotros es gratis. El profeta Isaías, echamos mucha mano del profeta Isaías, ¿no? Dice, venid, comprad sin dinero. Sin dinero. ¿Por qué gastáis el pan en lo que nos sacia? Vuestro trabajo en lo que no tiene ningún provecho. Que alimentemos. Mire, es gratuita esta bendición. Este alimento espiritual que Dios nos ofrece, no lo tenemos que pagar. El Señor nos lo da por gracia y por misericordia. Amén. La palabra de Dios santifica. Santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Lo decimos de nuevo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, ¿están guardando la palabra de Dios?
la santidad. En Juan 15:3 le dice Jesús a sus discípulos, en ese pasaje que habla acerca de Jesús, la vid verdadera, dice: ya vosotros estáis limpios, purificados por la palabra que os he hablado. La palabra tiene un efecto purificador, porque cuando leemos la palabra, cuando nos exponemos al poder de la palabra, ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos realmente santificarnos y que esa palabra de poder en acción en nuestra vida es lo que va produciendo esa santificación. En Juan 17:17, en esa oración maravillosa que Jesús hizo, que la hizo por él en los primeros 8 versículos, después hasta el versículo 20 oró por los discípulos y del 20 en adelante oró por todos los que iban a creer en él por la palabra de ellos, es decir, por nosotros. Amén. Entonces, cuando habla de los discípulos, dice: santifícalos, santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, santifícalos por medio de tu palabra, por la acción poderosa de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la verdad. Santifícalos para que ellos puedan vivir en santidad. Santo quiere decir separado. Pero no solamente separado, esa es una parte de la definición. Separados de, y después significa consagrados o dedicados a. Y para nosotros el consagrados o el santificado significa separados del pecado, de la mundanalidad, y consagrados y dedicados para la gloria y para la honra del Señor. Amén. ¿Qué le parece? ¿Estamos dando lugar a que la palabra de Dios cumpla ese efecto tan poderoso en nuestra vida? La palabra de Dios produce limpieza, santificación, porque va removiendo todo elemento de engaño e impureza en nuestros corazones. Me voy a exponer a la palabra del Señor. El Señor va a venir con su removedor. ¿Qué le parece? ¿Estará dispuesto a someterse al removedor de la palabra de Dios? ¿Sabe lo que es el removedor, no? Los que son pintores seguro que lo saben. Si quiere sacar la pintura vieja para poder pintar y dejar todo, tiene que remover primero. Así, de esa manera, la palabra de Dios puede remover aquellas cosas. No se pongan nerviosos, faltan 2 nada más. Juzga la palabra. Juzga. Ahí no dice nadie amén, fíjense. Juzga la palabra. Mire, Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, como leíamos en los 2 cimientos, el que no las hace, dice: yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo. En realidad Él vino al mundo para salvar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Y quién es el que lo puede juzgar en este caso? Bueno, escuché varias palabras: Dios, el diablo, cualquier cosa escuché. Tiene quien le juzgue. Y mire lo que dice, prestemos atención porque tenemos que conocer esto. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo veo ojos de asombro por ahí, ¿eh? Jesús dice: yo no los voy a juzgar porque vine a salvar, no a juzgar. Sí va a haber un día de juicio. Pero dice que el que no recibe, el que rechaza, el que no acepta las palabras de Dios, tiene quien le juzgue, y el que lo va a juzgar será la palabra que el Señor ha hablado. Es la palabra de Dios. Ella lo juzgará en el día final. ¿Qué le parece? Ahí está.
porque podemos decir que el juicio es injusto, o porque esto, o porque aquello, pero cuando el Señor nos muestra la palabra y nos dice qué debemos hacer y no lo hacemos deliberadamente, evidentemente esa palabra se va a transformar en palabra de juicio para nuestra vida. Debemos guardar, obedecer la palabra de Dios, porque nuestro modo de conducirnos en esta vida será juzgado en base a las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál será la base sobre la cual el Señor nos juzgará? Dios nos juzgará. Será la palabra de Dios. Ella es la verdad absoluta, el parámetro con que serán medidas nuestras acciones y serán juzgadas por Dios. ¿Amén? ¿Sabía esto? Juzga. La palabra de Dios juzga. Última. Bueno, nadie dijo amén, me pongo contento. Es la espada del Espíritu para poder vencer al enemigo. ¿Amén? En Efesios 6, 17, dice el apóstol Pablo, hablando de la armadura de Dios para el cristiano, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo primero que quiero decir es que no podemos separar la espada del Espíritu. Porque si la palabra es inspirada por el Espíritu, yo no la puedo separar. No puedo decir que la palabra es un elemento que me puede dañar. O que, en definitiva, necesito solamente el Espíritu. No, necesito las dos cosas. Porque si el Espíritu nos va a hablar, ¿por medio de qué nos va a hablar? Si el Espíritu a nosotros mismos nos va a revelar cosas, ¿qué cosas nos va a revelar el Espíritu? Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo que yo enseñé, de lo que yo dije, de la palabra, y os lo dará, os lo hará saber. Es importante esto. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente comprender que no podemos separar la palabra, el escudriñar, meditar, oír, leer la palabra del Señor y la gracia y la unción del Espíritu para que, en definitiva, a través de esa gracia podamos poner por obra esa palabra en nuestra vida. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, ¿cómo lo venció? ¿Cuál fue el método? Alguno dirá, Señor, deme la fórmula para que yo pueda vencer al enemigo. Mire, hay una fórmula, si quiere. Si usted se fija las 3 incursiones de Satanás para poder tentar a Jesús y desviarlo de su propósito divino, las respuestas de Jesús fueron siempre la misma. Está escrito, escrito está. Satanás, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, Satanás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando le sugirió al Señor que se postrara y que lo adorara, escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, cuántas cosas, ¿no? El enemigo a veces quiere hacer trueque con nuestra vida. El enemigo le había propuesto darle cuántas cosas a Jesús. Si postrado lo adorare, te daré todos estos reinos. Qué coraje, ¿no?
al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ofrecerle un reino. Pero Jesús lo venció con la palabra. Escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. No hay nada con que me puedas comprar. No hay nada con que me puedas comprar. El enemigo en este tiempo va a tratar de comprar cosas del mundo que sean atractivas para cualquiera. Pero si eso nos hace perder la bendición de Dios, si nos hace perder la salvación de Dios, para que finalmente al dar un mal paso yo me aparte del Señor y haya vendido, como hizo Esaú, su primogenitura, qué triste. Lloró amargamente, pero dice que ya no había lugar para el arrepentimiento. Entonces Jesús responde, y este es el ejemplo para nosotros: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi vida es para el servicio del Señor. Mi vida es para adorar al Señor con todo mi corazón. Gloria a Dios. Y la tercera cosa es que le quiso hacer algunas demostraciones para que vean el poder que tenés. Mirá, tirate de allá arriba, del pináculo del templo, y si total no te vas a hacer nada. Dice que Dios te va a mandar a que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo: Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Me detengo en esto porque es el final de esta reflexión, pero porque también muchas de estas cosas nos pasan a nosotros hoy. Con muchas de estas cosas el enemigo viene a querer de alguna manera, mirá, yo puedo darte esto o puedo darte aquello, o ¿por qué si sos creyente, mirá, por qué no haces tal cosa? Jesús no vino a hacer demostraciones. Es más, la respuesta del Señor es clara: no tentarás al Señor tu Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros. Qué importante la palabra del Señor. Jesús la necesitó de una manera tan real, en una prueba tan difícil, que en definitiva, inmediatamente antes de comenzar su ministerio, iba a ser la prueba de idoneidad para que Jesús pudiera seguir su camino. Dice el Evangelio de Lucas que cuando el Señor vuelve del desierto después de 40 días de ayuno en la presencia de Dios y de pasar por la tentación, y a mí eso me llama mucho la atención, dice que vino o venía en el poder del Espíritu Santo. Venía lleno del poder y de la gracia. Cualquiera que tuviera que pintar un cuadro volviendo a Jesús de los 40 días, estaría dibujando o estaría plasmando en el paño a una persona quizá debilitada, a una persona que no tenía ya fuerzas, a una persona que estaría casi acabada, a punto de morir, si se quiere. Pero Jesús volvía en el poder del Espíritu Santo, como sigue la Escritura, su fama sea conocida por toda aquella tierra y él pudiera comenzar de esa manera victoriosa su ministerio, el ministerio de predicar el reino de Dios aquí sobre la tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amemos la palabra de Dios. Leamos, oigamos, meditemos, escudriñemos. Esto no es para que seamos selectivos. Yo voy a mirar, yo voy a escuchar, no. Yo les hago un desafío. Es para todos.
para que todos podamos enfrentar este desafío completo. Leer, oír, meditar, escudriñar y por sobre todas las cosas, amar la palabra del Señor. ¿Estará dispuesto usted a dar enfrentar este desafío en esta mañana? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios.